Este video se va a basar en dar un pequeño repaso e introducción a la teoría básica de conjunto. Un conjunto es una relación que se da a una agrupación o selección de elementos concretos o abstractos. Concretos porque pueden ser, por ejemplo, definiciones de mascotas como gatos, perros o muebles, un conjunto de muebles como silla, mesa, cama, o ideas abstractas como letras, números, y se representan simbólicamente con la letra mayúscula de la imprenta, A, C, D, cualquier otra letra del abecedario. Cuando hablamos de elementos tenemos que saber que es parte integrante de un conjunto que se representa simbólicamente, si no le queremos dar el nombre propio, con una correspondencia de letras minúsculas de imprenta, A, B, C. Además, para su representación se representa en un conjunto llaves, que están abiertas y cerradas. Por ejemplo, el conjunto D es igual o está conformado por los elementos A, 3, C, 2. Por otro lado, hay dos maneras de definir o expresar un conjunto. Por comprensión, que aquí se trata de establecer o de dar una cualidad, una característica o una propiedad o condición que deben cumplir los elementos. Por ejemplo, podemos definir en el ejemplo 1 un conjunto A, que son todas las vocales. En el ejemplo 2, que es el conjunto B, son todos los elementos que son las letras de la palabra aura. Y en el conjunto C, vamos a hablar de un conjunto numérico ya, son los elementos X tal que X, que quiere decir que van a ir cambiando de valores de los números naturales, por eso dice que pertenecen a los números naturales. Esta E significa pertenece. Y esta N mayúscula de los números naturales. Y deben cumplir la condición, aparte de que estén comprendidos entre 3 y 8. Partiendo del 4, no del 3. ¿Por qué? Porque no lo incluye al no tener la raya abajo ese menor. Entonces seguiría del 4, el 5, el 6, el 7 y hasta el 8 porque incluye ese menor la raya abajo. Si no incluye hubiera sido hasta el 7. Por extensión es cuando se nombran cada uno de los elementos sin repetir. Por ejemplo, si basamos la comprensión del conjunto A, que son todas las vocales, podemos escribirlas. A, E, I, O. ¿Sí? El conjunto B, que son letras de la palabra aura, podemos poner A, que se repite una sola B, se escribe una sola B, U y R. Y los elementos que van mayores al 3 y hasta el 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Aparte de una representación gráfica, los conjuntos a través de un diagrama que se llama el diagrama de Venn, que es el nombre del matemático que lo ideó. Y que es una línea cerrada, que por lo general son círculos. Afuera, vamos a corregir la palabra acá, afuera, se escribe el nombre del conjunto y adentro cada elemento. O sea que el conjunto A, por ejemplo el número 1, hacemos un círculo y adentro ponemos los elementos A, E, I, O, U, no importa el orden. El conjunto B, que es el ejemplo 2, ¿veis? Siempre acá el nombre del conjunto, afuera, en letra mayúscula. Puede ser costado, arriba, abajo, por lo general arriba queda más bonito. Elementos A, U, R. Y el conjunto C, conformado por elementos A, 5, 6, 7 y 8. Después hay conjuntos especiales. Del conjunto universal, que es aquel que se hace referencia al tema de estudio o de análisis, que se representa con la letra U, esta U curvada mayúscula. Y, vamos a corregir aquí un poquito, y no puede existir elementos fuera de ese conjunto. Si, por ejemplo, si nosotros colocamos que X son los países de Sudamérica y voy a escribir Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, que son 10, creo que también abarca Suriname, 10, 11, 12. Pero no puedo, por ejemplo, colocar España, porque no es un país de Sudamérica. Por eso hay que ubicarse en el tema de referencia. Después el conjunto vacío, que es aquel que no tiene elementos, y por lo general se define por una contradicción, es decir, por una condición que no se puede cumplir. Y se representa así como una O, pero
con una raya cruzada. O si no se quiere escribirlo, como no se puede escribir ningún elemento, se escriben las llaves con nada dentro. Y vamos a poner un ejemplo. Son todos los números superiores a 6 que aparecen en un dado. Si nosotros tenemos un dado, sabemos que los dados tienen un número en cada cara. Y como tiene 6 caras, entonces tendrá el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero como dice que la condición es superior a 6, entonces tienen que ser números 7, 8, 9 o más grandes que el 6. Pero como el dado no lo tiene, entonces no hay ningún elemento en ese conjunto y cumple con la condición de vacío. Hay muchos casos. Conjunto unitario. En el conjunto unitario hay un solo elemento, por eso se llama unitario. Por ejemplo, el conjunto T tiene el elemento 1. Puede haber sido otra cosa, un pez, por ejemplo, pez espada, o una tilapia, o un perro, un animal. Mientras que tenga un elemento es unitario. Otro conjunto especial es el finito. Un conjunto se clasifica como finito cuando posee una cantidad limitada de elementos, o sea que se pueden contar. Por ejemplo, acá decimos que los elementos del conjunto M son los X tal que pertenecen a lo natural y están entre el 4 y el 9, incluyendo el 4 y el 9, o sea que van 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y yo lo puedo contar, ¿ves? Tiene una cantidad limitada. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo cual me permite decir que este es finito. Infinito es todo lo contrario, cuando tiene una cantidad ilimitada. O sea que no le puedo dar una cantidad definida al número de elementos. Por ejemplo, si yo digo que n son los números naturales, yo sé que los números naturales parten del 0. 0, 1, 3, 4. Pero hay una cantidad incontable que no termina nunca y por eso ponemos puntos suspensivos y eso es conjuntos infinitos. Después tenemos operaciones con conjunto. Las operaciones con conjunto son varias, pero vamos a colocar las tres principales. Intersección, que las intersecciones entre dos o más conjuntos son los elementos comunes o repetidos en todos ellos y se escriben una sola vez. Vamos a estos tres ejemplos que teníamos anteriormente. Si hacemos la intersección del conjunto A y B, vemos que acá que los elementos que se repiten son A, U. ¿Ves que acá lo marcamos en el diagrama B? Colocamos el conjunto A, lo cruzamos con el conjunto B, escribimos A, E, I, O, U, siempre en el círculo de A. En el círculo B colocamos las letras A, que está U y R. Era fuera de esta intersección de estos dos aros o arcos del conjunto A y conjunto B. Y como comparten estos elementos A y U, esa es la intersección. En el conjunto A y C vemos que no tienen elementos en común, o sea que no se repiten elementos uno en el otro, por lo cual el resultado da el conjunto vacío. Acá marcamos igual, pero no hay nada que escribir porque no tienen elementos en común. La unión, que es la otra operación, es cuando se escriben todos los elementos de todos los conjuntos que intervienen, pero se escribe una sola vez. Por ejemplo, A unión B, esta U significa unión B. Son todos los elementos, no importa el orden. A, E, I, O, U, R, pero escrito una sola vez. Acá también los elementos de A, U, unión C, A, unión C, son todos los elementos de A y de C, pero escrito una sola vez. A, E, I, O, R, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, eso es la operación de unión. Y la diferencia entre dos conjuntos son todos los elementos del primer conjunto, pero que no están en el otro. Por ejemplo, si hago la diferencia del conjunto A y B, a veces conviene graficarlo, esto que es mucho mejor, vemos que es esta parte de todos los elementos del conjunto A, que es el primero, que no están en el segundo. Ojo, que A y U están en A, pero también a la vez están en el B, por lo cual no los escribo. Entonces escribo A y O. Acá A menos C son los elementos de A,
que no están en C. A, U, A, mejor dicho, A, E, U, I, O. A, E, I, O, U. Entonces, toda esta parte. Para tener en cuenta, estas son las condiciones, los conceptos básicos y operaciones de la teoría de conjunto. También hay otras operaciones como complemento, diferencia simétrica, pero no vamos a hacer hincapié o énfasis aquí.